Cuando vienes de un pueblo pequeño, el mundo mismo se siente igual de pequeño. Te imaginas el mundo como una serie de pueblitos interconectados por pequeñas carreteras. Tu sentido de la escala está distorsionado hasta que sales de tu zona de confort y abandonas tu hogar. Es cuando comienzas a perseguir el horizonte que te das cuenta de lo lejos que realmente se extiende. Así fue para mí crecer en la República Checa. Vengo de una pequeña comunidad cerca de Litvínov. Al crecer allí, lo único que escuchabas a la gente hablar era de lo que harían cuando empezaran a vivir realmente. Los lugares que visitarían, las cosas que verían, las oportunidades que aprovecharían. Había la típica fanfarronería, como los chicos diciéndome que tendrían una docena de novias apenas llegaran a Praga. Otros simplemente hablaban de qué autos les gustaría tener. Pero luego estábamos aquellos de nosotros que solo queríamos una oportunidad honesta en la vida. Aquellos que queríamos crear algo más grande que nosotros mismos. Y para eso, teníamos que seguir los caminos y no mirar atrás. Estudié en Praga y un semestre en Alemania como parte de un programa de intercambio. Al momento de graduarme, tenía un puesto junior en una pequeña empresa de telecomunicaciones. Eso me permitió mantenerme mientras trabajaba en mi maestría. Muchas noches trabajando jornadas de 10 a 13 horas, sobreviviendo con casi nada, salvo un apartamento que generosamente podría describirse como un armario. Pero lo logré. Obtuve mi título en optoelectrónica, con especialización en comunicaciones por fibra óptica. Me contrató una empresa dedicada a equipos hospitalarios y casi triplicaron mi salario de la noche a la mañana. Ese punto específico en mi vida hizo que mi mundo se abriera por completo. De repente podía viajar por el mundo, tomar vacaciones caras, podía usar trajes, podía ir a trabajar con camisa y corbata sin verme pretencioso. Estaba dando un paso claro y consciente hacia arriba en el mundo, y la vista era espectacular. Muy lejos de fumar cigarrillos con mis amigos después de una comida rápida en un McDonald's. Me ascendieron a líder de equipo en 2008 y fui nombrado líder de proyecto en 2013. Me casé y tuve 2 hermosos hijos. La vida lentamente se estableció en un ritmo cómodo, donde no me faltaba nada, y podía aventurarme hacia lo desconocido con confianza. Un experto en mi campo y alguien en quien otros podían confiar. Pero las cosas dieron un giro en el otoño de 2014. Uno de los inversores de la empresa tomó la mayoría accionaria y de inmediato comenzó a hacer cambios. No con despidos ni recortes, sino en una nueva dirección. Íbamos a alejarnos gradualmente del hardware médico para entrar en informática y comunicaciones. Con un socio llamado Hatchet, esperábamos recortes, pero estas personas estaban completamente centradas en la expansión. Tuvimos un nuevo nombre, logo, y algunas personas se unieron a la junta directiva, principalmente locales, aunque 1 o 2 estadounidenses venían un par de veces al año para actualizaciones de proyectos. No fue un cambio instantáneo, pero nos reasignaron a otros proyectos. La paga mejoró, aunque ya era bastante superior al promedio. Esto lo llevó a otro nivel. También nos dieron una semana adicional de vacaciones en julio, así que no hubo muchas quejas. Trabajé con Hatchet en varios proyectos pequeños durante los años siguientes, principalmente relacionados con sus primeros avances en inteligencia artificial, pero también proyectos más experimentales. Sistemas de imagen que funcionaban en la oscuridad, electrónica estática cargada remotamente, todo tipo de experimentos raros e imaginativos. Mucho podía ser frustrante, pero era increíblemente interesante.
parte del trabajo más fascinante que he tenido. Finalmente, fui asignado a un proyecto al que cariñosamente llamaron Polednice. Creo que lo llamaron así porque pensaron que algún día nos volvería locos. Se suponía que sería un proyecto disparatado del tipo quizás no pueda hacerse, con un objetivo imposible. Estaba destinado a ser un sistema de vigilancia en el que pudiéramos identificar a una persona con gran precisión, sin usar sangre, ADN o reconocimiento facial. Esa era la propuesta. Experimentamos un poco con software de seguimiento de teléfonos, pero no era lo suficientemente preciso. Los teléfonos podían ser cambiados o intercambiados. Necesitábamos algo que rastreara a la persona, no su dispositivo, pero no podía ser invasivo. Fue uno de los técnicos más experimentados quien tuvo la idea para el primer borrador de nuestro sistema. Baudin era un auténtico genio. El tipo aprendió a programar de adolescente teniendo un manual de Java en su baño y escribió su primer programa en una lámina plástica con un marcador. Este tipo vivía y respiraba código. Su idea era sencilla. ¿Qué tal si pudiéramos escanear a las personas en vez de sus teléfonos? Algo como un sonar o ecolocalización. La idea básicamente era ajustar las señales para permitir un eco o un ping. Esto a su vez se traduciría en una imagen que podría usarse para identificar a una persona. Era improbable, pero ese era precisamente el objetivo de nuestro proyecto: perseguir improbables y hacer suposiciones arriesgadas. Lanzábamos ideas para ver qué funcionaba, y a la gerencia le encantaba. Recibimos luz verde completa para nuestro primer prototipo en otoño de 2016. Nos topamos con muchos problemas, como era de esperar. No solo con el hardware en sí, sino con latencia, interferencias y una docena de cosas más. La más mínima gota de lluvia en el ambiente podía interferir con el sistema por completo, y lo mejor que obteníamos al principio era una vaga mancha blanca en la pantalla. Era imposible identificar a alguien con eso. Pero a lo largo de unos años, la tecnología mejoró. Mejor cobertura, mejor ajuste de señal, mejor hardware. Logramos compensar las interrupciones atmosféricas y la mala cobertura de señal. La latencia dejó de ser un problema. La mancha blanca se convirtió en una vaga forma humana, lo cual presentó otro desafío. No podíamos hacer que la señal resonara correctamente con la apariencia de una persona. No lográbamos compensar la ropa, el color de piel, el color de ojos. Incluso seguíamos teniendo problemas con las uñas, que aparecían como destellos blancos en la pantalla. Era un problema tras otro. Fue tan grave que detuvo por completo el proyecto durante meses, hasta que una mujer llamada Jitka tuvo una idea. Solo aumentemos la potencia, dijo ella. Olvidemos la ropa. Pongamos nuestro enfoque en los huesos. ¿Por qué haríamos eso? Los huesos tienen identificadores: estructura craneal, densidad, forma, vértebras, registros dentales, daños, patrones, desgaste. Son como una huella digital. Así que lo intentamos. Aumentamos la potencia e hicimos un escaneo óseo. Nuestro voluntario fue Frank. Nunca olvidaré ese momento. Todo nuestro equipo estaba inclinado sobre una pantalla mientras la imagen se generaba. De repente, un zumbido seguido por una imagen nítida del esqueleto de Frank. Las personas se abrazaban y celebraban como si hubiéramos aterrizado en la luna. Creo que Jitka incluso besó a Frank. Esto cambió el alcance de nuestro proyecto de quizás no pueda hacerse a tenemos algo que mostrar. Fue increíblemente emocionante
y obtuvimos inmediatamente un incremento del 30% en la financiación del proyecto. Incorporamos a un médico osteópata de España, a un ingeniero senior en hardware y a un especialista en telecomunicaciones. Ya no estábamos trabajando en el Polednice, ahora era el sistema osteoháptico de imagen por señales, o como lo llamábamos cariñosamente, el Rattler. La razón por la que esto funciona tan bien es que el esqueleto efectivamente resuena cuando las ondas pasan a través de él con la frecuencia correcta. Quien sea escaneado no sufre efectos adversos, pero con exposición repetida podría experimentar una sensación leve. Pasa rápido y se siente tan extraño como un déjà vu. Un par de personas expuestas durante el sueño lo describieron como un pequeño golpe en la noche. Construimos una biblioteca de identificadores óseos, usando datos de varias universidades europeas. Recolectamos prácticamente todo y usamos programas para estandarizarlo en puntos de datos comparables. Al principio, solo podíamos hacer descripciones vagas de una persona. Hombre, unos 50 años, pie equinovaro, ese tipo de cosas. Pero con el tiempo logramos ser más específicos. Mujer, 25 años, del norte de Escandinavia, pelo negro. En el verano de 2021, podíamos mapear 21 identificadores con una precisión del 75 al 95%. Siempre que supiéramos qué buscar, en términos descriptivos, podíamos encontrarlos. El único problema eran las limitaciones de hardware. No podíamos hacer gran cantidad de escaneos en áreas extensas. Debíamos saber previamente dónde buscar. Eso cambió en otoño de 2021. Teníamos que hacer una demostración para nuestro principal inversor, un tipo de apellido Scott, y, si tenía éxito, ampliaríamos el alcance del sistema 10 veces. Usamos algunas configuraciones preestablecidas para mostrar de manera fiable los datos de 5 personas que habíamos recopilado como muestra. Mostramos el proceso y la fiabilidad de los escaneos en tiempo real, explicando paso a paso exactamente lo que estaban viendo. Era impresionante, pero para alguien sin conocimiento técnico, solo veían un nombre en la pantalla. Hasta que llevé la presentación más allá de lo planeado. ¿Tiene esposa?, pregunté mirando a Scott. Sí. Supongo que la trajo consigo. Es agradable viajar juntos, ¿verdad? Así es. Con su permiso, ¿le importaría que le mostrara dónde está? Scott dudó, pero aceptó. Enumeró identificadores detallados de su esposa y orientamos el sistema en una dirección general. Excluimos ciertos lugares y limitamos el alcance del escaneo a unas 3 manzanas del centro de Praga. Mientras el sistema enumeraba y excluía señales que no coincidían con los identificadores, aparecieron cada vez más candidatos. Hice algunas preguntas adicionales, como si ella tenía huesos rotos o tornillos de titanio, lo que excluyó a un par más. Finalmente, obtuvimos una coincidencia perfecta. Le dije lo que su esposa estaba haciendo en ese momento y le pedí que la llamara para confirmar. Y dígale que pruebe las albóndigas de frutas. Son excelentes. La llamó. Un par de segundos intensos después, lo confirmó. Ella estaba en una cafetería del centro, tal como lo predijo el Rattler, y no había sentido nada. El principal inversor quedó asombrado. Todo explotó en acción. Entramos en contacto con el gobierno a través de un contacto de alto nivel y pudimos revelar la infraestructura con la que habíamos estado trabajando pasivamente y de manera algo ilegal. No solo recibimos una aprobación, todos querían parte del pastel.
especialmente aplicaciones para las fuerzas del orden y la inteligencia gubernamental. Esto era exactamente lo que nuestro socio Hatchet quería. Una herramienta que pudieran alquilar en secreto por una ventaja que nadie sabía que existía. Iban a bañarse en dinero. El Rattler se volvió más preciso a medida que mejoraba nuestra infraestructura. El rango de alcance se amplió desde un par de manzanas hasta aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Teníamos personas tocando a nuestra puerta, rogándonos que nos entregaran datos. Y así lo hicimos. Alimentamos a la máquina con historiales familiares, antecedentes criminales, datos forenses. Tuvimos que implementar un sistema de colas para aquellos que voluntariamente nos entregaban información médica clasificada a nivel gubernamental. A cambio, el Rattler entró en práctica. No solo comenzamos a localizar personas, sino que empezamos a recopilar datos de prácticamente todo el mundo. Podíamos hacer un escaneo en miles de personas y ver directamente en sus huesos, y todo lo que sentían era un golpe en la noche, y nosotros sabíamos todo. Trabajamos en conjunto con Hatchet y el gobierno. Teníamos 2 equipos, un equipo de desarrollo y otro de procesamiento por lotes. El equipo de procesamiento trabajaba con pedidos y confirmaciones de escaneo que llegaban de nuestros clientes, mientras que el equipo de desarrollo trabajaba para aumentar la eficiencia, la precisión y mejorar los componentes. El sistema todavía se mantenía en gran medida con algunos fallos y cosas por mejorar. Por eso también significaba que nuestro equipo no era reemplazable. Tanto Frank como Jitka seguían en el proyecto, pero con posiciones más cómodas con el tiempo. Se sentía extraño trabajar tan discretamente, pero este país tiene una larga historia de desconfianza hacia los sistemas de vigilancia. Cualquier indicio de abuso gubernamental en este sentido podría enviar a la gente a gritar a las calles, y no queríamos atraer atención no deseada. Así que todo era experimental y aventuras exploratorias. Era otoño de 2023. La lluvia no paraba y los truenos distantes no me dejaban dormir. Casi podía oler el ozono de un rayo que cayó cerca. Me desperté 2 segundos antes de que sonara mi teléfono. Era uno de nuestros contactos del gobierno llamándome a las 5 de la mañana. Diga. Necesitamos que aprueben una orden, pero tus técnicos se niegan a cooperar. Deben tener una buena razón. Dicen que no es posible, que no tienen suficientes datos de la persona, no tienen suficientes identificadores. Entonces no podemos hacer nada hasta que los consigan. ¿Conoces los requisitos? Esto es de vida o muerte. Replicó bruscamente. Y si eres tan listo, como indica tu cargo, más te vale ayudarme a elegir la vida en esto. Cuando llegué a la oficina, había una multitud reunida. Policías, funcionarios gubernamentales, técnicos seniores en hardware. Mi contacto gubernamental, una mujer llamada Cristina, me llevó aparte para explicarme la situación. Había un presunto asesino en serie a punto de salir del país. Esta persona, apodada Jezebek, tenía un cómplice que estaba por sacarlo de contrabando de la UE. Era un juego del gato y el ratón que apuntaba a una cosa. Se irían en tren, hoy. El problema era que no sabíamos mucho sobre Jezebek, y nuestro sistema necesitaba identificadores para localizarlo. Estábamos en un punto muerto. Sabíamos qué estaciones vigilar, pero no conocíamos suficiente información del objetivo para encontrarlo. Podíamos escanear repetidamente a esas personas, pero sin saber qué buscar, estábamos a ciegas. Eso cubre lo que no sabemos.
¿Tenemos algún tipo de información útil? Sabemos de una mujer mayor relacionada con él. Fue la primera víctima, pero casi no sabemos nada sobre él. Jesse Beck podría ser joven, viejo, cualquier cosa. Eso me dio una idea. Cristina me entregó toda la información que tenía sobre la anciana víctima. Dirigimos nuestra atención a su lugar de entierro y escaneamos los restos buscando identificadores genéticos. Esto, a su vez, podría usarse para buscar similitudes. Envié esto a los técnicos, quienes comenzaron a filtrar los datos irrelevantes. Pero surgió otro problema: el alcance. Estábamos lidiando con miles de objetivos potenciales en 4 ubicaciones diferentes. Todas debían escanearse en una fracción del tiempo que normalmente necesitábamos. Esto podría tomar horas, pero teníamos que reducirlo a minutos. Nos arrancábamos el cabello cuando Jitka intervino para resolver el problema. Solo aumenten la potencia. Es inofensivo. Lo hemos verificado una y otra vez. Estamos 10 veces por debajo de los factores potenciales de riesgo. E incluso entonces, solo es algo de qué preocuparse cuando consideras exposiciones prolongadas. Por supuesto, tenía razón. Interrumpiríamos el tráfico de teléfonos celulares, pero obtuvimos luz verde de inmediato. Para quienes viajaban por Praga en tren ese día, muchos no notaron cuando el Rattler entró en funcionamiento. Algunas personas sintieron escalofríos, unas pocas llamadas se desconectaron. Algunos notaron que el vello de su cuello se erizaba. Otros entraron en una habitación solo para olvidar lo que iban a hacer. En el peor de los casos, eran pequeñas molestias. Cuando nos acercamos al objetivo, usando los identificadores de la primera víctima, obtuvimos un par de coincidencias. Frank me saludó desde el otro lado de la habitación, con expresión preocupada. Tenemos acumulación. No entendía a qué se refería, así que lo hice callar. Los demás también. El sistema estaba claramente sobrecargado. Era normal esperar acumulaciones. Finalmente obtuvimos una coincidencia. El segundo objetivo potencial tenía, en el mejor caso, un 60% de precisión. La gente gritaba unos sobre otros y mostraron una cámara de la estación de tren en la televisión del cuarto de descanso. Cristina señaló emocionada mientras se daba la orden de capturarlo en la plataforma. Lo tenemos. Obtuvimos una visión clara del objetivo desde una cámara aérea. Un hombre calvo de unos 40 años, con orejas distintivas, ojos oscuros y profundos, y una sonrisa de plástico pegada. Sería difícil distinguirlo en una multitud. Podía entrar en una multitud y desaparecer, pero ahora lo teníamos. Pero Frank parecía menos confiado. Se acercó a mí y me llevó aparte mientras Cristina transmitía la información al equipo de campo. Esto es una mala idea. Nos estamos enfocando demasiado en muy poco. Ni siquiera estamos al cuarto de capacidad. ¿Cómo puede ser demasiado? Sí, pero están enfocándolo todo en una sola persona. Este nivel se supone que debe usarse para recopilación de datos. Esta configuración enfocada en una sola persona puede ser... Se detuvo cuando algo cambió en la habitación. Algo se movió. Una persona inclinó la cabeza con curiosidad. Todos vimos algo en la cámara. Jesse Beck, esperando su tren, de repente se estremeció. Miré de nuevo nuestras pantallas de órdenes en el cuarto de procesamiento y solo había advertencias rojas corriendo repetidamente. Las acumulaciones estaban llegando, atravesando el sistema como una presa de órdenes de escaneo acumuladas. Una cosa era que una persona fuera escaneada cada pocas horas. Eso era inofensivo. Pero esto era una sola persona siendo enfocada desde 10 fuentes diferentes simultáneamente, multiplicado por 1000.
Era tal el nivel masivo de enfoque que los escaneos mismos estaban haciendo algo que jamás anticipamos. Esta cosa fue creada para resonar, y eso hizo. Resonó. Médicamente hablando, las vibraciones fueron tan intensas que efectivamente desgarraron y rompieron grasa, vasos sanguíneos y músculos conectados al hueso, generando bolsas de aire que se acumularon y explotaron. Y lo vimos en vivo en una cámara de vigilancia silenciada. El objetivo colapsó al suelo. El tejido de su rostro colgaba flojo, haciendo que su expresión se aflojara como si se estuviera derritiendo contra el suelo. Los músculos se estremecían y morían al ser seccionados, enviando las extremidades a espasmos de contorsiones inhumanas y necrosis del tejido. Pude ver cómo los ojos se inyectaban en sangre, incluso en una pantalla en blanco y negro. Pude ver hasta el fondo de la boca completamente abierta de Jezebek, mientras su lengua se tornaba púrpura y la piel se retraía de sus dientes. La gente en la multitud lo estaba transmitiendo en vivo desde la plataforma. Alguien en la sala lo estaba reproduciendo. Escuché ese ruido animal, como si un caballo intentara hacer gárgaras. Podía oír cómo los huesos se salían del lugar, mientras los nervios se torcían y giraban, doblando el cuerpo hasta convertirlo en un montón irreconocible. Parecía como si su columna intentara tragarse a sí misma, solo para atragantarse con su sudadera azul marino. Y lo que Jezebek gritó en sus últimas agonías fue solo una palabra repetida: piel, piel, mi piel. Cuando llegó la policía, Jezebek ya estaba muerto. Nos quedamos allí parados por un momento. Ninguno de nosotros había considerado esto ni siquiera como una posibilidad remota. Incluso Frank, que sospechaba que algo podía pasar, no podía creerlo. Era peor que la peor de las pesadillas. Creo que Jitka se fue al baño a vomitar. «Apaguen todo», exigí, rompiendo el silencio. «Apáguenlo todo y hablaremos mañana». Cristina me dirigió una mirada de protesta, pero negué con la cabeza. Esto no era negociable. Íbamos a desconectarlo todo y tomarnos un día para procesarlo. No creo que esto haya salido en las noticias. Nadie sabía que esa persona era Jezebek, y para los observadores parecía una horrible convulsión de algún tipo. Tener policías en el lugar se confundió con alguien intentando ayudar. Estoy seguro de que se mencionó por ahí, y de que el video aún circula por internet. Pero no hubo reclamos del Parlamento pidiendo juzgarnos por homicidio. No hubo protestas en las calles. El Rattler seguía siendo nuestro sucio pequeño secreto, y apenas comenzábamos a ver cuán sucio podía llegar a ser. Esa noche apenas dormí. Seguía escuchando esos gritos distorsionados, reproducidos a través del altavoz de un teléfono en el fondo de mi mente. Piel, piel, mi piel. Me dolía el estómago de solo pensarlo, y cuando finalmente cerré los ojos y sentí ese golpecito en la noche, los abrí de golpe. ¿Había sido realmente un golpe en la noche o el sistema seguía funcionando? ¿Qué pasaría si esa cosa caía en las manos equivocadas? ¿Qué pasaría si caía en cualquier mano? Hubo muchas opiniones en la reunión de la mañana siguiente. Algunos querían apagarlo por completo. Otros hablaban de instalar medidas de seguridad. El problema era que el gato ya se había salido del saco. Incluso si lo parcheábamos, podía deshacerse. Es como descubrir que tu teléfono puede usarse como un arma. Claro, puedes mantenerlo bloqueado,
pero dejarás de acercarlo a tu oreja para hablar. Yo digo que lo purguemos. Apagamos todo, eliminamos los servidores. Será solo como tierra quemada. Nos van a procesar. Con suerte dirán que fue destrucción de propiedad de la empresa. ¿Y qué? Soltó Frank con desdén. ¿No te das cuenta de la magnitud de esto? Yo solo digo que... Hay 100 respaldos en una docena de ubicaciones. Se requeriría un ataque calculado a todos los respaldos, simultáneamente, coordinado con una docena de técnicos. Incluso si pudiéramos, tenemos que... Antes de que pudiera terminar mi frase, hubo un pitido. Me giré hacia la sala de lotes. Resultó que el sistema nunca se había apagado del todo. Verás, hace algo cuando procesa informes. Ejecuta un bucle en segundo plano para archivarlo e integrarlo todo. Básicamente, toma los datos y los funde en el código, como una especie de sopa de información. Pero habíamos recibido cientos de miles de registros sobre esa sola persona ingresados al sistema. Jesse Beck había sido escaneado más a fondo que cualquier otra persona en la historia registrada. La información que habíamos recopilado era enorme. Podíamos ver no solo los huesos, sino la musculatura circundante. Podíamos ver cómo el cuerpo se contorsionaba cuadro a cuadro desde todos los ángulos posibles y el chasquido exasperante de cada ligamento y nervio. El sistema había seguido corriendo en modo de espera, destilando toda esa información dentro del algoritmo de fondo, conectándola con puntos de datos, antecedentes penales, datos forenses, registros médicos, historial familiar y una docena de canales más. Jesse Beck, en una sola noche, había utilizado toda la capacidad del Rattler para ser descompuesto, escaneado e insertado en el sistema a un nivel microscópico. Y ese pitido final, que encendió la luz en verde, nos mostró que el sistema había terminado sus cálculos. No entendíamos lo que estábamos viendo. No se trataba solo de compilar datos. Esto era esencialmente traducir una persona física a código. Habíamos estado recibiendo advertencias de nuestros bancos de servidores toda la noche, pero el sistema estaba programado para recompilarse e intentarlo de nuevo. Era un sistema hecho para funcionar en segundo plano durante meses, y había obtenido tanta información sobre ese único hombre que casi llegamos al límite de capacidad en una sola noche. Frank solo sacudía la cabeza, tratando de comprender la magnitud de todo. Yo digo que lo quememos. Esta cosa va a necesitar un maldito exorcismo. Intenté ser diplomático, pero Frank tenía razón. Teníamos que instalar un interruptor de apagado, y lo necesitábamos ayer. Recibí la autorización para cancelar nuestra extensión de servicio en 3 grandes áreas metropolitanas del este, y le dije al inversionista principal que íbamos a poner todo en modo de mantenimiento hasta que se hiciera una investigación y revisión. No hubo protestas. Chitka llamó a nuestro jefe, quien a su vez prometió consultar con los técnicos externos para desactivar los respaldos y el archivo. Fue brusco y grosero, pero necesario. Sin embargo, durante todo el día, cada vez que sentía un escalofrío o un temblor, podía sentir cómo el corazón se me detenía. Mi vida podía darse vuelta con solo presionar un botón, y no teníamos suficientes medidas de seguridad para asegurarnos de que no ocurriera. Era como si estuviéramos trabajando con una bomba activa en la habitación de al lado y estuviéramos tratando de averiguar qué cables cortar. Trabajamos hasta bien entrada la noche. Frank estaba añadiendo todos los controles y contrapesos que podía,
mientras Jitka coordinaba el apagado con nuestros técnicos, decidiendo qué conservar y qué no. Yo intentaba calmar a nuestros inversores y socios del extranjero, pero era inútil. Ellos solo veían billetes yéndose por el inodoro. Cerca de la medianoche, sentí un escalofrío subiendo por mi espalda. Esa fue mi gota que colmó el vaso. Podía no ser nada, pero ante la mínima posibilidad de que sí lo fuera, tomé acción. Llamé a mi esposa y le pedí que tomara el tren de la mañana hacia la casa de su hermana en Linz, al sur de la frontera. Dormí en el sofá de la sala de descanso, atendiendo llamadas toda la noche. Cuando finalmente abrí los ojos, después de dormir sólidas 3 horas, el sol de la mañana se colaba por las cortinas. Habíamos hecho lo que podíamos. Me acerqué tambaleándome a Frank. Estaba en sus 30 y tantos, pero había vuelto a ser un adolescente adicto a la cafeína para sobrevivir la noche. Creo que el estrés le había robado un par más de cabellos de su cabeza ya en retroceso. La pantalla seguía parpadeando con texto blanco en una ventana de consola negra. Patrones y comandos repetidos, errores y archivos faltantes. Y un par de líneas que se repetían una y otra vez. No sé por qué está haciendo eso, dijo Frank, señalando la pantalla. ¿Ves eso? Miré un poco más de cerca. Era una línea de comandos repetida. Hace algo, pero no sé qué. No lanza errores, pero el proceso se borra solo cuando interactúas. Luego vuelve, como si algo se asomara y luego saliera corriendo. Y la línea seguía repitiéndose, sin patrón, aleatoria. Piel, piel, piel. Jitka y yo tomábamos un café, revisando los diagnósticos. Podíamos ver algunos servicios en segundo plano aún en ejecución, pero todo parecía en regla. Nada que no reconociéramos. Pero Frank no estaba convencido. No podía apartar la vista de esas líneas repetidas. Parece que las torres se están desconectando. Eso es bueno. Está a muy baja capacidad, pero no es inofensivo. Al menos está bajo control. Entonces Jitka dejó caer su taza de café. Se rompió, derramando café negro por el suelo. Su mano temblaba. Perdón, sentí un fuerte calambre en mi mano. Acampamos en la oficina, esperando a que el sistema se desconectara. Cada vez más secciones se iban desconectando y podía ver cómo el peso sobre los hombros de Frank se desvanecía. Se desplomó en la sala de descanso, acurrucado en posición fetal sobre el sofá de la empresa. Había un post-it blanco sobre la pantalla que simplemente decía: «Despertame si estamos a punto de morir». Sentía que estaba de guardia, asegurándome de que las pantallas no se comportaran mal. Cada hora, más o menos, recibíamos una notificación del compilador, informándonos que algo había sido actualizado. Eso era bueno. Significaba que algo había cambiado a nivel de hardware. Como cuando algo era desconectado o destruido, pero algo era diferente. Eran poco después de las 6 de la tarde. Frank estaba en un coma a medio despertar, y Jitka jugaba con su teléfono. El mensaje del compilador llegó, pero luego volvió a llegar, una y otra vez. Llamé a Frank. Eso no tiene sentido. No me gusta eso. Se sentó a mi lado y observó más de cerca. Finalmente, abrió los registros y señaló una línea en particular. ¿Esto es un cambio de nombre? ¿Qué es esto? Yo no toqué nada. Espera un momento. Al observar un poco más de cerca, revisó los registros de comandos. En el momento en que se había alejado del computador, algo había cambiado internamente los nombres del prompt. El mensaje del compilador ya no indicaba algo desconectado, sino una llamada adicional a un proceso desconocido.
Eso significa que no hemos recibido una actualización en 9 horas. ¿Por qué? ¿No se había desconectado? Chitka asomó la cabeza. No logro comunicarme con el jefe. Nadie responde. Iré personalmente, dije y salí de la oficina. Me subí al auto y me dirigí a la oficina principal en el centro. Me conecté a una llamada en conferencia con Jitka y Frank para mantenernos al tanto, pero no pudimos contactar a nadie. Ni los técnicos de servicio, ni nuestro jefe, ni nadie que estuviera trabajando en el Rattler. Al diablo, ni siquiera pude comunicarme con Cristina, nuestro contacto del gobierno. Corrí hacia la oficina principal, pasé por los puntos de control y subí las escaleras apresurado. Mientras lo hacía, se me acalambraron los dedos, dejándome con la mano trabada sobre la baranda. ¿Estás bien? Escuché a Frank decir. Mi mano se soltó, pero el pulso estaba acelerado. Me tomé un momento para calmarme y reflexioné. ¿Era esto una sensación de déjà vu o simplemente era falta de sueño? La gente en el lugar ya se había ido dando por culminado el día, pero tenía que haber alguien alrededor, ya que las alarmas no estaban activadas. Normalmente, el último en irse era quien las activaba. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo salas de trabajo vacías y cubículos a medio iluminar. Eso, y el omnipresente logo de Hachette, subrayado por su característica flor azul. Entonces escuché interferencia, un pequeño crujido en la llamada. ¿Frank? ¿Me escuchas? Hubo una respuesta, pero no pude entender las palabras. Luego la llamada se cortó. Entré a la sala de conferencias del último piso, solo para ver que el proyector seguía encendido. Había una laptop con algún tipo de material de presentación. Aparentemente, mi jefe había estado ensayando para alguna clase de reunión empresarial. Probablemente, un equipo de resolución de crisis para lidiar con la desconexión del Rattler. Entonces escuché algo. Un arrastre. Al mirar un poco más de cerca, pude ver una de las sillas inclinándose. Rodeé la mesa, pero me detuve. No sabía qué podía encontrarme y no sabía si quería saberlo. Consideré darme la vuelta y salir de allí. Podía estar en un tren hacia Linz y desaparecer antes de que a alguien le importara. Pero antes tenía que comprobarlo. Al principio no reconocí a mi jefe, un hombre de poco más de 60 años, con una camisa blanca y una corbata roja, acurrucado bajo la mesa como un insecto muerto, tratando de protegerse del sol, cada dedo apuntando en una dirección distinta, como ramas de un árbol malformado. Algo en sus ojos se había soltado, provocando una pequeña separación entre la cuenca y el párpado, mientras una mezcla de lágrimas y sangre seguía goteando. Estaba tan quieto como una tumba y más muerto que cualquier hombre que haya visto en mi vida. No podía respirar. ¿Era por el pánico o por otra cosa? Intenté mantener la calma, ser racional. Intenté analizar lo que sentía, ver si estaba experimentando angustia o un estremecimiento, pero no pude. Caí al suelo y me arrastré, empujándome contra la pared, pero no podía apartar la vista. Parecía tan irreal como una muñeca rota. No podía dejar de imaginar que, de pronto, se levantaría de golpe. Mi mano se volvió a acalambrar, justo cuando la interferencia de mi teléfono cobró vida con un crujido. Mi pulso se aceleró y mis mejillas se calentaron. Una gota de sudor me ardió en el ojo, un pequeño calambre en el pie.
Entonces se detuvo y el muerto se movió. Fue solo un leve espasmo en la garganta, algo que cobraba vida a través de la carne, como un títere. Vibraciones que hacían retorcer su garganta, mientras el último aliento en sus pulmones tomaba forma. Una voz tan fría e implacable como el vacío del espacio. Mi piel, tan inocente. Su dedo índice crujió y giró hacia un lado, como un gusano de tierra buscando la lluvia. Tan inocente como manos divinas. Dos manos se estrellaron contra la alfombra de oficina, mezclando sangre con el apagado rojo corporativo. Los dedos se doblaban en todas direcciones, mientras el cadáver se arrastraba unos centímetros más cerca. Manos divinas. Una uña cayó al suelo con indiferencia, mientras unos ojos sin rumbo giraban en todas direcciones. Divinas. Me puse de pie como pude y salí corriendo por la puerta. No por la que había entrado, sino por la que estaba al otro lado, la que estuviera más lejos de esto, de todo esto, de cualquier cosa. Mi teléfono se había quemado, dejando un agujero humeante en la batería. Al recogerlo, me quemé y lo solté, cayendo justo en un charco de sangre. Al levantar la vista, me di cuenta de que había otras víctimas. Al menos 8 personas, todas contorsionadas en una pila en medio del pasillo, alcanzando hasta el techo. No podía decir dónde comenzaba una y terminaba otra. Ropa rota, huesos sobresaliendo de heridas abiertas, sangre negra como petróleo, asentándose en la suela de mis zapatos. Y el olor era un químico penetrante, como amoníaco y cloro, con ese leve resplandor de hierro instalándose en mis pulmones. Entré en pánico. Me di la vuelta y corrí hacia la salida de emergencia. Las puertas estaban cerradas electrónicamente y mi pase no funcionaba. Escuchaba ruidos viniendo por el pasillo, un gruñido profundo, donde una palabra se estiraba tanto que se convertía en un lamento. Tuve que forzar la puerta con un hacha contra incendios. Casi me arrojé por la escalera de emergencia. Me temblaban tanto las manos que estuve a punto de resbalar al agarrarme del pasamanos. Pero seguí adelante. Bajé hasta la calle y corrí hacia mi auto. Apenas me senté en el asiento del conductor y llamé a Jitka y Frank. Nadie respondió. Así que pisé el acelerador y regresé nuevamente con ellos. Unos minutos después me encontré parado frente a nuestra puerta principal. No sabía qué esperar, o mejor dicho, no quería saberlo. Intenté no imaginarme sus cuerpos rotos y desfigurados, pero no pude evitarlo. La muerte podía estar esperando al otro lado de la puerta, pero aún así pasé mi tarjeta de acceso. Funcionó. Frank estaba en el suelo. No estaba muerto ni contorsionado, pero parecía inconsciente. Jitka estaba sentada en una de las sillas de la sala de conferencias, apoyada contra la pared, abrazando sus piernas. Entré, mirando hacia la sala de lotes. Las pantallas seguían parpadeando en blanco. Mató a los técnicos de servicio hace horas. Nunca lo desconectaron. Fueron informes falsos. Nos mostró lo que queríamos ver. Es él. Es el hombre, el que buscaba la policía. Tiene a todos, incluso al inversor principal. Al parecer, alguien había conectado ilegalmente al Rattler a una red extendida. Una red muy extendida. Y lo habían hecho en las últimas horas, sin que nadie lo impidiera. Ya no podíamos apagarlo. Estábamos, efectivamente, a su merced. Y
y con cada latido de mi corazón no sabía qué esperar. Paso a paso me acerqué a la sala de lotes y a las muchas estaciones de trabajo. Las líneas de comando se habían convertido en desvaríos, vomitando tonterías apocalípticas. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas y me detuve. Jitka ya estaba de pie, como si estuviera lista para tirarme hacia atrás. Probablemente, eso fue lo que le pasó a Frank. Se acercó demasiado y lo derribó, pero no lo mató. Tenía que haber una razón para eso. Nos necesita, murmuré mirando a las pantallas. Las pantallas se detuvieron por medio segundo y luego reanudaron. Estaba escuchando. Un fantasma en la máquina. La huella de un asesino en serie fusionada con la programación central de nuestro sistema. Sé que necesitas algo de nosotros y nosotros necesitamos algo de ti. Jitka gritó cuando su mano se dobló de golpe. Solo fue un esguince, pero suficiente para hacerla caer al suelo, llorando de dolor. Solo dinos qué quieres. Podemos arreglar algo. Una única línea de comando apareció en la pantalla, con un cursor parpadeante indicando que se requería una acción. Run. Allegiance. Entré en la sala. Los vellos de mis brazos se erizaron y tuve que parpadear varias veces mientras una oleada repentina de sangre me atravesaba la cabeza. Una sensación de déjà vu, escalofríos, algo eléctrico, lamiendo los detalles de mis huesos desde lejos. ¿Es esto? Una oleada de calor me recorrió y miré hacia Frank y Jitka. Aún estaban vivos. Presioné el botón y nos rendimos. Ese día murieron un total de 16 personas. Lo explicaron como accidentes extraños, problemas médicos y un peculiar caso de envenenamiento. Por supuesto, los implicados sabían que no fue así, pero no les importó. Querían barrerlo todo bajo la alfombra y que nadie hiciera preguntas. Nuestros servidores externos nunca fueron desconectados. El archivo y las copias de seguridad se mantuvieron en funcionamiento. El sistema, si acaso, se optimizó y forzó el acceso a redes completamente nuevas. Es por ondas de radio. Está en todas partes. El Rattler ha seguido en línea. Al principio, tenía la capacidad de matar quizás 10 o 20 personas por minuto. Con la extensión que nos obligó a completar, esa cifra es un sueño comparado con lo que puede hacer hoy. Jitka, Frank y yo somos las últimas personas que entienden por completo al Rattler y lo que hace. Las personas que se han acercado demasiado al proyecto han desaparecido, y nuestro socio, Hatchet, nos mantiene en modo de mantenimiento. El Rattler parece satisfecho con solo extender su poder e influencia, pero no actúa. Es como si estuviera recolectando para algo más grande. A veces juega. Elige a una persona que no le agrada, alguien que se parece a una víctima anterior o con un nombre similar. La destruye con deleite, como un niño arrancando las alas de una mariposa. Graba los datos y los revisa, reproduciendo sus muertes en bucles infinitos, para siempre grabadas en su sistema. Me escanea todos los días, solo para recordarme que aún está ahí. Me despierta por la noche, me provoca y me manipula, sabiendo exactamente qué y dónde tocar para lanzarme a un ataque de ansiedad. Le encanta, lo disfruta. Mi esposa volvió de Linz. Mis hijos están creciendo y vivo una vida cómoda y bien pagada. Y ellos no saben nada. Nadie sabe nada. Están tan seguros aquí como en cualquier otro lugar, en realidad. Al mirar atrás en mi vida, he recorrido un largo camino desde aquel pequeño pueblo cerca de Litvinov,
un lugar donde el mundo parecía pequeño e insignificante. Pero con la dirección que están tomando las cosas, y con el alcance de muerte que puede activarse con solo apretar un botón, el mundo se siente más pequeño que nunca. Vivimos nuestras vidas como si nada hubiera pasado, pero cuando miro al otro lado de la sala los rostros desolados de Frank y Jitka, todos lo entendemos. Y mientras el Rattler destroza con deleite a otra víctima en la pantalla de la sala de descanso, ni siquiera se nos permite apartar la mirada. En cambio, esperamos, rezamos, y no sabemos quién será el siguiente.